Bueno, estamos con el libro de Platón. Estamos con el prólogo. Vamos a ver aquí digamos, algunos escritos de Platón. A ver cuánto podemos avanzarle. Estamos, son libros que traen mucha, mucha información. Es un libro, el primer tomo. Este tomo, vamos a ver cuánto le podemos. Trae exactamente 841 páginas de lo que estamos ahorita con el prólogo, que es de Carlos García Gual. Vamos a ver Bueno, entonces estamos aquí hablando de Sócrates, eh, de dice, un homenaje que se le estaba haciendo. Dice, en ese homenaje a Sócrates, Platón recrea personajes e ideas de una época gloriosa para Atenas, la de los sofistas, y también ellos están ahí retratados con humor y una ácida perspectiva crítica. La discusión avanza como dialéctica y es una forma de pedagogía. El someter a un examen lógico riguroso las ideas y creencias de los interlocutores en pertinaz elenchos caracteriza la actuación socrática frente a la retórica falsa de los sofistas. Puede ser discutible el talante democrático de Sócrates, pero está claro que, ante todo, no es un dogmático, sino un apóstol de la libertad crítica racional a fondo. Y eso su papel de tábano agitador, como diría él mismo en la Apología, es lo que irritaba a muchos de sus contemporáneos. Los diálogos se van haciendo más extensos y más técnicos, según progresa en el tiempo la doctrina de Platón. En la secuencia de los diálogos, que en líneas básicas es fácil establecer y en la que hay un consenso notable de los estudiosos, se va perfilando la evolución del pensamiento platónico. Su Sócrates se hace menos escéptico y más dueño de teorías elevadas, es decir, portavoz de las ideas del propio Platón. Desde los primeros diálogos, justamente llamados socráticos, del primer período, irónicos, breves, de tema ético y final aporético, se pasa a otros mayores, espléndidos por su forma y por su contenido, como Fedón, Fedro, Simposio, República, y de estos a otros de trama más escueta, más dialécticos y menos atractivos literariamente. Los de su última etapa. No deja de ser significativo el hecho de que en algunos Sócrates ya no tenga claro protagonismo, como en el Parménides, por ejemplo, o que desaparezca como en las leyes. Sin duda, estos últimos diálogos están destinados a un público especializado, como el que se reunía en la academia. En todo caso, importa destacar qué diferencia hay entre estos textos platónicos
y los de Aristóteles, que tienen ya forma de tratados y están compuestos con finalidad escolar, como productos acabados de un saber teórico y no como encuentros más o menos casuales de amigos invitados por Sócrates a aclarar sus propias ideas mediante un diálogo personal, en una charla que a veces concluye en dejar en el aire una pregunta y una inquietud que invita a proseguir la investigación. Los mitos platónicos. El Sócrates de Platón es un estupendo narrador de mitos, como sabe cualquier lector de sus diálogos largos. Los mitos no solo resultan en ellos numerosos y variados, sino que destacan en la obra platónica por su fuerza poética y plástica y su poderosa seducción. Cualquier lector de Fedón, El banquete, el Fedro, la República, el Timeo y otros diálogos recuerda siempre esos mitos que Sócrates introduce con hábil manejo en las conversaciones y que parecen abrir unas ventanas fantásticas hacia un horizonte que el razonamiento no llega a afirmar. Y ese es un rasgo peculiar y no poco sorprendente en un filósofo que tiene por métodos el análisis crítico de cualquier creencia u opinión. Ahora bien, como Platón, un filósofo que conoce bien el racionalismo de la ilustración sofística y es discípulo del escéptico, Sócrates recurre a los relatos místicos para apoyar su teoría filosófica, siendo así que el razonamiento filosófico parece desdeñar el mito y rechazar por su propia esencia y desde sus orígenes presocráticos el modo de explicación de los mitos. ¿Por qué Platón pone en boca de Sócrates en determinados momentos esos relatos y así convoca aquí y allá el encanto misterioso y arcaico de los mitos? Lo hace a menudo con cierta cautela, advirtiendo que el mito le ha llegado de otra persona, a veces un tanto misteriosa, como la sacerdotisa Diotima en el discurso sobre el amor del banquete, o el ingenioso Aristófanes en el mismo diálogo, o bien como una creencia popular, como un cuento de viejas, como lo presenta Sócrates a Calicles en el Gorgias. De todos modos, advertimos que Platón no relata los mitos tradicionales sin más, sino que se inventa o recompone sus mitos, a veces sobre un esquema antiguo, pero con retoques oportunos. Así sucede con el mito del viaje del alma al otro mundo, tras su separación del cuerpo en la muerte, que nos encontramos en tres diálogos: Gorgias, Fedón y República. La narración mítica del destino del alma en el Hades tiene un fondo arcaico, pero Platón le da un nuevo acento al insistir en el premio o castigo que le aguarda en el más allá. No es un rasgo del todo nuevo, pero sí tiene un tono moral muy característico del encuadre platónico. Otros relatos que solemos llamar mitos son más bien alegorías, como en el caso del famoso mito de la caverna en la República,
o el viaje celeste del carro alado en el Fedro. Algunos parecen inventados por Platón, como el mito del nacimiento de Eros en el banquete, que Sócrates atribuye a la sacerdotisa Diotima. Otros modifican un mito antiguo, como el de Prometeo, contado por Protágoras en el diálogo de Su nombre, o el impresionante relato sobre la Atlántida del Critias. No vamos a detenernos ahora a distinguir sus tipos. En todo caso, Platón utiliza los mitos para avanzar más allá de las fronteras del sobrio logos. Sus mitos tienen un valor funcional, un valor didáctico, son instrumentos de seducción y creer en ellos es un hermoso riesgo, como dice Sócrates en cierta ocasión. El mito no es por sí mismo un discurso verificable, sino un relato del que no se puede dar cuenta y razón en el sentido de la frase griega logon didona. Se enfrenta a logos y en el tribunal de la verdad empírica queda desahuciada. La filosofía como la historia aparece en Grecia como un saber acreditado por la experiencia y la argumentación racional, prescindiendo del repertorio místico, arcaico y fabuloso. Platón recupera, pues, de un modo original el mitos, desdeñado por la tradición filosófica y lo manipula al servicio de sus propias ideas. Es un instrumento didáctico y un atractivo medio de persuasión que apela a la imaginación y a imágenes simbólicas de poderoso encanto. El mismo filósofo que en la República condena a los poetas épicos y trágicos, los tradicionales educadores del pueblo heleno por razones morales, y los destierra de su ciudad ideal por rememorar los mitos sobre los dioses griegos, engañadores y escandalosos. Resulta ser, a su vez, un fascinante inventor de mitos, un auténtico mitopíos que recoge retales y figuras del acervo tradicional para luego incorporarlos audazmente, hábilmente recompuestos a su doctrina política y ética. La construcción de un sistema filosófico. Platón es sin duda el más grande prosista griego y el filósofo con más genio literario. Tiene un talento dramático singular para crear escenas y dibujar personajes. Basta recordar como ejemplos el comienzo del Protágoras, el festivo coloquio del banquete y el tono melancólico del Fedón, pero pone todo su ingenio imaginativo al servicio de un proyecto filosófico propio de inmenso alcance, un proyecto que se va configurando a lo largo de su extensa obra escrita, progresivamente, como reflejo y testimonio perenne de un pensamiento genial. Como apuntábamos, el Sócrates de los primeros diálogos parece reflejar con fidelidad la figura del Sócrates histórico, a quien Platón escuchó durante su juventud y de cuya muerte se resintió como de un trauma, el maestro cuya voz
decidió recordar una y otra vez y a quien quiso convertir en sus escritos en un personaje inmortal. El inquietante y ágrafo Sócrates, pensador callejero, preocupado por urgentes cuestiones de ética y de lógica, empeñado en precisar conceptos y en desmontar la falsa sabiduría de los sofistas, fue para él el inolvidable ejemplo de una vida auténtica, y su irrepetible figura ofreció a Platón un punto de apoyo para iniciar su extensa aventura intelectual. Poco a poco, sin embargo, ese Sócrates amplía sus inquisiciones y amplía sus saberes y se hace máscara de ideas propias de Platón, que le hace portavoz de sus pensamientos, y con esa máscara atractiva e irónica avanza en temas que están mucho más allá de los horizontes teóricos de su escéptico y ascético talante. La obra de Platón desarrolla un universo intelectual que supera todos los intentos anteriores de filosofar y se extiende desde la ética y la lógica hasta la teoría política, con una perspectiva utópica y a una metafísica idealista, en un prodigioso sistema nunca cerrado y disecado en forma rígida, sino apuntando en esos diálogos que llevan siempre la huella de su genio literario. Estos escritos atestiguan una tarea crítica de muy largo aliento, cuya impronta marcará el rumbo de la filosofía occidental para muchos siglos, muchos, más que la duración de su escuela, la academia, que pervivió hasta finales del mundo antiguo. No voy a entrar aquí en análisis de esas aportaciones, ni tampoco en comentar la resonancia de esa filosofía, objeto de infinitos estudios y glosias filosóficas. Sabemos cómo la tradición filosófica posterior está marcada por sus ideas aceptadas y continuadas por unos y criticadas y censuradas por otros, de Aristóteles en adelante. Sin duda es exagerada la muy citada frase de Whitehead de que toda la filosofía posterior es una serie de notas al pie de las páginas de Platón, pero resulta muy significativo el hecho de que un pensador moderno la haya enunciado. El platonismo y su vertiente más idealista, el neoplatonismo, es una corriente perenne en la tradición de la cultura occidental, pero resulta un tanto simplificador de las múltiples sugerencias de la compleja obra platónica. Cualquier resumen de la obra platónica, cualquier continuación, tiende a esa simplificación. Quiero recordar unas claras líneas de Wills Nestlé, que dice: la filosofía de Platón es un gran intento de enlazar lo racional con lo irracional, lo sensitivo con lo suprasensible, lo perecedero con lo imperecedero, lo temporal con lo eterno, lo terreno con lo celeste y lo humano con lo divino. Platón descubre la respuesta a la pregunta por las definiciones de Sócrates al dar con lo general, con los conceptos, pero los hipostatiza en ideas eternas y da lugar así a un completo desdoblamiento del mundo, un dualismo que, en contraposición con las originarias
concentraciones griegas, reconoce el ser verdadero solo en las ideas invisibles, mientras condena al mundo a la condición de inconsistente juego de sombras. Esto es verdad, y tal vez ahí queden subrayadas en ágil síntesis los trazos más trascendentales y originales de su pensamiento, y sin embargo hay muchas cosas más, sutiles sugerencias intelectuales, poéticas, reflejos de un mundo perdido ante tanta ironía y humor, y tanta imaginación ingeniosa en sus textos que solo su lectura lenta nos da cabal idea de su filosofía como algo vivaz, vinculado a su entorno histórico, comprometido con la educación y la búsqueda de una vida auténtica, con el proyecto utópico de una sociedad más justa y acaso feliz. Leer a Platón puede ser siempre una enriquecedora experiencia intelectual, una aventura de especial atractivo y riesgo, y es desde luego una lectura que debería hacerse en traducciones fieles y bien anotadas, redactadas por buenos conocedores de la lengua griega y de la flexible prosa platónica que tratan de reflejar no solo el fondo de estos pensamientos, sino a la vez, y esto en esencial, es un gran literato como Platón, el estilo rico en matices y el fulgor de su prosa. Creo que ese empeño lo logran muy bien las versiones castellanas aquí reunidas. Bueno, este es el prólogo de Carlos García Gual. Ahorita vamos a ver quiénes son los traductores. Bueno, vamos ahora a ver el estudio introductorio por Antonio Alegre Gorri. Dice a Emilio Lledó, maestro de una pleiade de platónicos y platonistas. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver esta introducción. Está un poco larga, pero vamos a ver unas páginas. Dice Platón, el creador de las ideas. Nadie mejor que Emilio Lledó para proporcionarnos un marco que nos permita valorar la importancia de la figura de Platón en el pensamiento occidental. El ilustre clasista dedicó a los diálogos platónicos las siguientes palabras. Bueno, vamos a ver qué nos dice Emilio Lledó. Dice, la obra de Platón ocupa en la historia de las ideas un lugar privilegiado y único. Las páginas que siguen intentan señalar las características de este privilegio y el sentido de esta singularidad. El privilegio consiste fundamentalmente en el hecho de que es él quien habrá de marcar una buena parte de los derroteros por los que tendrá que desplazarse. Después, la filosofía. La singularidad se debe a que antes de Platón no poseemos ninguna obra filosófica importante. Platón es, pues, nuestro Adán filosófico, o al menos ha tenido que asumir este papel. Con Platón, la filosofía presenta su radical instalación en el lenguaje propiedad de una comunidad objeto de controversia
y análisis. Los diálogos de Platón constituyen, por ello, una de las formas más originales a través de las que nos ha llegado la filosofía. Platón aproximó lo que suele llamarse pensamiento a la forma misma en que el pensamiento surge, el diálogo, pero no el diálogo como posible género literario, sino como manifestación de un espacio mental en el que concurría el lenguaje, de la misma manera que en el espacio de la polis concurría la vida. Así, consecuente con la realidad de la época, Platón llevó a cabo, para hablarnos de sus ideas, la casi contradictoria operación de escribir diálogos, porque un diálogo es, en principio, el puente que une a dos o más hombres para, a través de él, exponer unas determinadas informaciones e interpretaciones sobre el mundo de las cosas y de los significados. En ese sentido, podríamos decir que para la filosofía, en el principio fue el diálogo, o sea, la presencia viva y originaria del logos. Y Platón, que era consciente del carácter secundario de la escritura y que había heredado una tradición en la que el lenguaje escrito era simple colaborador del verdadero acto de comunicación humana, que es el lenguaje hablado, puso de manifiesto en la escritura de sus diálogos el carácter preeminente de la vida, de la realidad sobre el clausurado y abstracto universo de los signos. Bueno, vamos a ver aquí la vida, familia y años de formación. Vamos a ver aquí cuál fue la vida de Platón y cómo se formó. Dice, la vida de Platón tiende su arco entre el año 429, más probablemente 428 o 427, y el 347 a.C. Al parecer, Platón nació en Atenas, aunque Diógenes Laercio recoge que, según Antileo, en el libro 2 de los tiempos, habrían nacido en Colito, y según Favorino, en su varia historia, en Egina, O sea que hay tres versiones, que nació en Atenas, Colito o en Egina. Pues su padre había sido enviado ahí a crear una colonia. Pronto los lacedemonios que ayudaban a los egineses expulsaron a los atenienses, así que al poco tiempo Platón habría vuelto a Atenas. Sea como fuere, su infancia y juventud debieron de transcurrir en Atenas. Poco antes, en el año 431 a.C., había estallado la terrible guerra del Peloponeso, librada entre Atenas y Esparta, mas las poleis coaligadas con cada una de ellas. El conflicto duraría hasta el año 404 a.C., con funestas consecuencias para Atenas, como se verá más adelante. La familia de Platón era distinguida y adinerada, pertenecía a la aristocracia y estaba enraizada en la tierra
ateniense desde sus orígenes, donde se confunde leyenda con realidad, cuando se forjan mitos de autoctonía. Su padre era Aristón, descendiente de Codro, el último rey de Atenas, hijo de Melanto, descendiente de Poseidón. Según Trásilo, su madre Perictione era nieta de Drópidas, hermano de Solón. Perictione era hija de Glaucón, hermano de Calescro, padre del tirano Cristias, y hermana de Cármides, que junto a Cristias capitaneó el inicuo, antidemocrático y cruel régimen de los 30 tiranos. De su matrimonio con Aristón nacieron Glaucón, Adimanto, Potona y Platón. El hijo de Potona, Espeusipo, sobrino del maestro, sucedió a Platón en la academia. Todos esos personajes han pasado a la historia gracias a los diálogos de Platón. A la muerte de su marido Aristón, Perictione se casa con Pirilampo, amigo de Pericles, demócrata hasta el punto de poner el nombre de Demos a uno de sus hijos. Su formación fue muy esmerada, como correspondía a las clases aristocráticas. Sobre la educación en Grecia, dice, cultivó tanto el espíritu como el cuerpo. Estudió matemáticas, música y pintura. Compuso ditirambos, cantos y algunas tragedias. Se dice que las quemó al entrar en contacto con Sócrates, considerado que nada eran frente a la filosofía de éste. Luchó en los juegos ídmicos y se ejercitó en la palestra bajo la dirección de Aristón, Argivo, quien le cambió el nombre de Aristócles, como su abuelo paterno, por el de Platón, o sea que se llamaba Aristócles. Se supone que este nuevo nombre, Platus, significa ancho, esparcido, diseminado. Se debía a la buena complexión de su cuerpo o a sus anchos hombros, aunque otros dicen que a su ancha frente, o a la ampulosidad de su locución y de su estilo. En filosofía aprendió sus primeras lecciones de Crátilo, discípulo de Heráclito, a través del cual habría conocido los poemas de Empédocles y las doctrinas de Anaxágoras. El mismo Platón se explaya sobre su vida familiar y su educación en algunos diálogos, especialmente en Lisis y Protágoras. Hacia el 407 a.C., a los 20 años, trabó relación filosófica con Sócrates. Diógenes Laercio lo cuenta así. Se dice que Sócrates vio en sueños que tenía un cisne de poca edad en sus rodillas, que al punto desarrollaba sus alas y echaba a volar, cantando dulcemente. Y al día siguiente se encontró con Platón y dijo que él era el ave. Desde entonces, cuando tenía ya 20 años, cuentan, fue discípulo de Sócrates. Bueno, así se conocieron cuando conoció Sócrates a Platón. Platón tenía entonces 20 años.
El horizonte político y social que presidió el tiempo de las relaciones entre Sócrates y Platón a partir del encuentro filosófico y de su relación de amistad es complejo, cambiante y áspero. Después de que Atenas se alzara triunfante frente a los persas y habiendo fundado y dirigido la Liga Délica, una confederación de ciudadanos para defenderse de un nuevo futurible ataque persa, se convierte bajo la democracia de Efialtes y Pericles en un gran imperio talsocrático, 477 a.C. Esta época, el llamado siglo de Pericles, fue de gran prosperidad económica y, como suele suceder, de una brillantez cultural y artística sin parangón. Florecieron el arte, arquitectura, escultura, pintura, la literatura, la tragedia de Esquilo, 525-456 a.C., Sófocles, 497-406 a.C., Eurípides, la comedia política, Aristófanes, la historiografía, Heródoto, Tuclides, la filosofía sofista, Protágoras, Gorgias, Hipias, Anifonte, etc. Todo esto entre el 400 y 300 a.C. Pericles, reelegido demagogo, jefe del pueblo, gobernó entre 443 a.C., tras eliminar definitivamente a la oposición oligárquica, condenando al ostracismo al político Tuclides, y 429 a.C., año de su muerte en plena guerra del Peloponeso, víctima de la peste que asoló Atenas y en la que pereció un tercio de la población. El historiador Tucídides, en su Historia de la Guerra del Peloponeso, narró la epidemia con verísima fuerza y minuciosidad irrepetibles. La guerra del Peloponeso finalizó con la derrota de Atenas en 404 a.C. La oligarquía se instauró por breve tiempo en Atenas, con el Consejo de los 400 y la Asamblea Popular se redujo a los 5.000 ciudadanos más ricos. El ejército restauró la democracia 410 a.C., pero en 404 AC el general espartano Lisandro derrotó a Atenas y le impuso un gobierno títere oligárquico llamado los 30 tiranos, que sembró el terror en la ciudad. Entre los 30 tiranos se encontraban Cristias y Carmides, familiares de Platón. En el 403, Trasibulo y los demócratas derrocaron a los 30 y se restauró la democracia. En el 399 AC, Sócrates fue procesado y condenado. ¿Quién fue Sócrates? ¿Por qué fue condenado a muerte por una democracia? La visión más extendida que se ha tenido y se sigue teniendo de Sócrates, salvo en el caso de historiadores e investigadores sin prejuicios ideológicos,
es en exceso encomiástica y exageradamente idealizada. Ello se debe a Platón. En muchos de sus diálogos, el académico nos ofrece un perfil del maestro arrebatadoramente puro, un carácter idealista, sabio entre los sabios, que muere por sus ideales. También Jenofante nos ofrece la misma visión, aunque en tono menor, pues menor es su pluma frente a la de Platón. Este ha trazado de Sócrates dibujos inmarcesibles en Apología, Critón, Fedos, etc., que se han ido transmitiendo de generación en generación, adaptándolos y aplicándolos ideológicamente en entornos idealistas, puritanos y religiosos. Sócrates es la autenticidad frente a la impureza de, por ejemplo, los sofistas. Vamos a ver. Pero los hechos son tosudos y dicen que Sócrates fue condenado a muerte por una democracia, cuando en 403 a.C. los demócratas de Trasíbulo restauraron la democracia, concedieron una amnistía en virtud de la cual Sócrates no podía ser acusado de cargos políticos. Por eso la acusación política se enmascaró en una religiosa y social. Sócrates delinque al no reconocer a los dioses, a los que da culto la ciudad, y al introducir nuevas divinidades, nuevas divinidades. Delinque también corrompiendo a los jóvenes. Grave acusación de impiedad y de alteración de importantes normas de la ciudad. Jenofonte dice que los demócratas condenaron a Sócrates por su amistad con los tiranos y con el entorno de los mismos. En general, el círculo de Sócrates estaba formado por un tiazos o de jóvenes ricos, oligarcas y enemigos del pueblo, Calías, Agatón, Cristias, Carmides, Alcibades, el filoespartano, Jenofonte, Platón, etc. Pero además, Sócrates era un personaje atípico y su conducta chocaba con la moral y las costumbres de la época. La fuente más crítica con Sócrates es la de Aristófanes. Nubes. Quizá muchos ciudadanos atenienses identificaban a Sócrates como un sofista. La alta sociedad ateniense veía a los sofistas como racionalistas críticos, disgregadores del conglomerado heredado de la tradición. Sócrates era tolerante con la religión tradicional y los ritos, pero la apelación a su daimón como rector supremo de su vida y su conducta pudo acarrearle la acusación de impiedad. Sea como fuere, es cierto que tanto Sócrates como también Platón se opusieron desde una perspectiva elitista a los principios fundamentales de la democracia.
como el sorteo y la designación por mayoría. Hay quien dice que su actitud ante el juicio lo dignifica. Son muy pocos los hombres a los que se les presenta ocasión de ser absueltos de una acusación de muerte por admitir durante el escaso tiempo de un juicio ciertas contradicciones en su actitud ante la vida. Son menos aún, lógicamente, los que en la elección prefiriendo la muerte. Sócrates fue uno de ellos. No es este lugar para destacar las consecuencias que su actitud ha tenido en la, que ha tenido en la creación del concepto de hombre en el mundo occidental. O sea que el sistema judicial ateniense estipulaba que, en primer lugar, hablasen acusadores y acusado. Se producía una votación sobre la culpabilidad del acusado. En ese caso, la votación arrojó el resultado de 280 votos de culpabilidad frente a 220 de inocencia. La segunda parte consistía en la estipulación de la pena por parte de la acusación y la contrapropuesta que hace el acusado. La acusación solicitó pena de muerte. A Sócrates le correspondía hacer la contrapropuesta. Todos esperaban una contrapropuesta razonable de Sócrates para evitar su muerte, como 30 minas de multa o el destierro. Pero Sócrates, jactancioso, se burló del tribunal al solicitar pensión vitalicia en el Printaneo como benefactor de la ciudad. Los jueces se sintieron provocados y se pronunciaron a favor de la pena de muerte por 360 votos. Pero otros opinan, parece que en ese momento el resultado de la votación era ya irreversible. Sócrates había dicho más de lo que podía soportar la dignidad de un tribunal, aparte de no haber reconocido ninguna culpa y de reiterar que no había cometido ninguna injusticia. Nadie podría decir cuál fue la intención de Sócrates, si perdió los nervios o si se confió creyendo que se aceptaría su propuesta final de las 30 minas o si simplemente, como afirma Genofonte, Sócrates estaba ya cansado de vivir o si, como sugiere Platón, Sócrates quiso mostrar ante el tribunal que él estaba por encima del vulgar temor a la muerte. A todos los avatares mencionados Platón se refiere en el siguiente texto de la Carta Séptima. Siendo yo joven, pasé por la misma experiencia que otros muchos. Pensé dedicarme a la política tan pronto como llegara a ser dueño de mis actos. Y aquí las vicisitudes de los asuntos públicos de mi patria a que hube de asistir, siendo objeto de general censura, el régimen político a la sazón imperante, se produjo una revolución. Al frente de ese movimiento revolucionario se instauraron como caudillos 51 hombres, 10 en el Pireo y 11 en la capital, al cargo de los cuales estaba la administración pública en lo referente al ágora y a los asuntos municipales, mientras que 30 se instauraron
con plenos poderes al frente del gobierno en general, se debe la circunstancia de que algunos de estos eran allegados y conocidos míos, y en consecuencia requirieron al punto mi colaboración, por entender que se trataba de actividades que me interesaban. La reacción mía no es de extrañar, dada mi juventud. Yo pensé que ellos iban a gobernar la ciudad sacándola de un régimen de vida injusto y llevándola a un orden mejor, de suerte que les dediqué mi más apasionada atención a ver lo que conseguían, y vi que en poco tiempo hicieron parecer bueno como una edad de oro al anterior régimen. Entre otras tropelías que cometieron estuvo la de enviar a mi amigo el anciano Sócrates, de quien yo no tendría reparos en afirmar que fue el más justo de los hombres de su tiempo, a que, en unión de otras personas, pretendiera a un ciudadano para conducirle por la fuerza a ser ejecutado, orden dada a fin de que Sócrates quedara de grado por fuerza implicado en sus crímenes. Por cierto que él no obedeció y se arriesgó a sufrir toda clase de castigos antes que hacerse cómplice de sus inquietudes. Viendo, digo, todas estas cosas y otras semejantes de la mayor gravedad, lleno de indignación, me inhibí de las torpezas de aquel período. No mucho tiempo después cayó la tiranía de los 30 y todo el sistema político imperante. De nuevo, aunque yo menos impetuosamente, me arrastró el deseo de ocuparme de los asuntos públicos de la ciudad. Ocurría desde luego también bajo aquel gobierno, por tratarse de un período turbulento, muchas cosas que podrían ser objeto de desaprobación, y nada tiene de extraño que en medio de una revolución ciertas gentes tomaran venganzas excesivas de algunos adversarios. No obstante, los entonces repatriados observaron una considerable moderación, pero dio también la casualidad de que algunos de los que estaban en el poder llevaron a los tribunales a mi amigo Sócrates, a quien acabo de referirme, bajo la acusación más inicua y que menos le cuadraba. En efecto, unos acusaron de impiedad y otros condenaron y ejecutaron al hombre que un día no consintió en ser cómplice del ilícito arresto de un partidario de los entonces proscritos, en ocasión en que ellos padecían las adversidades del destierro. Al observar ya cosas como estas, y a los hombres que ejercían los poderes públicos, así como las leyes y las costumbres, cuando con mayor atención lo examinaba, al mismo tiempo que mi edad iba adquiriendo madurez, tanto más difícil consideraba administrar los asuntos públicos con rectitud. No me parecía, en efecto, que fuera posible hacerlo sin contar con amigos y colaboradores dignos de confianza. Encontrar quienes lo fueran no era fácil, pues ya la ciudad no se regía por las costumbres y prácticas de nuestros antepasados, y adquirir otros nuevos con alguna facilidad era imposible. Por otra parte, tanto la letra como el espíritu de las leyes se iba corrompiendo, y el número de ellos
crecía con extraordinaria rapidez. De esta suerte, yo, que al principio estaba lleno de entusiasmo por dedicarme a la política, al volver mi atención a la vida pública y verla arrastrada en todas direcciones por toda clase de corrientes, terminé por verme atacado de vértigo, y si bien no prescindí de reflexionar sobre la manera de poder introducir una mejora en ella y en consecuencia en la totalidad del sistema político, sí dejé, sin embargo, de esperar sucesivas oportunidades de intervenir activamente y terminé por adquirir el convencimiento con respecto a todos los estados actuales en que éstas, sin excepción, mal gobernadas, en efecto, lo referente a su legislación no tiene remedio sin una extraordinaria reforma, acompañada además de suerte para implementarla, y me vio obligado a reconocer en alabanza de la verdadera filosofía, que de ella depende el obtener una visión perfecta y total de lo que es justo, tanto en el terreno político como en el privado, y que no cesará en sus males el género humano hasta que los que son recta y verdaderamente filósofos ocupen los cargos públicos o bien los que ejercen el poder en los estados lleguen por especial favor divino a ser filósofos en el auténtico sentido de la palabra. Cartas séptimo, o sea, son las cartas de Platón. Entonces, a todos los avatares mencionados por Platón. La conclusión de Platón es la formulación de su famosa teoría de los filósofos reyes o los reyes filosóficos que más adelante comentaremos. Pero puesto que Sócrates era un filósofo, ¿cuáles fueron sus aportaciones al respecto? Fundamentalmente fueron tres: la mayéutica, el intelectualismo moral y la tecnificación de la política. Los sofistas sostenían que el significado y la esencia de los conceptos morales, justicia, bondad, belleza, valor, etc., dependían de las comunidades y de las circunstancias. Así, en una comunidad concreta, unas conductas son valerosas, pero en otras no. Y en un momento determinado, una acción puede ser valerosa, pero no en otra. Teoría del kairos, el momento oportuno. Por el contrario, Sócrates creía que dichos conceptos eran ideas innatas en el alma de los hombres. Todos en nuestro interior sabemos por encima de cualquier circunstancia qué es bueno y qué es justo. Hemos de indagar en nuestra alma para hacerlo patente. De ahí la importancia que Sócrates confería al precepto de Delfos: conócete a ti mismo. La más de las veces ideología, conglomerados, heredados, intereses, vanidades y egoísmos nos impiden ver la esencia de los conceptos morales innatos. Entonces Sócrates preguntaba a los interlocutores, los interrogaba hasta llevarlos a la contradicción o bien hasta una perplejidad sin esperanza. Así, desarmados, podían comenzar a intentar buscar la verdad. Actuaba Sócrates en el alma de las gentes como hacían las parteras
en el cuerpo de las mujeres, ayudaban a dar a luz. Ese es el significado de la palabra mayéutica, el mejor texto platónico sobre la mayéutica socrática, que obviamente Platón pone en boca del maestro, se halla en el Teteto 15 o 15 id. Todos los hombres desean la felicidad. Esta se encuentra en el bien. Por tanto, conocer el bien implica su realización, mientras que el mal se hace por desconocimiento del bien. Como Sócrates, solo se preocupaba de fundamentar la validez y la universalidad de los conceptos morales que se hallan en el alma, despreciando por decepción ante sus resultados materialistas la filosofía de la naturaleza. Se puede decir que inventó la antropinésofía. La antropología, Cicerón lo plasmó con acierto y belleza cuando escribió que Sócrates hizo bajar la filosofía del cielo a la tierra en Diputaciones Tusculanas. La esencia y la grandeza de la democracia ateniense radicaban en la libertad de la palabra y de la toma de decisiones en la asamblea y de los sorteos para ocupar representaciones en algunas importantes instituciones. Por el contrario, Sócrates y Platón sostenían que la competencia política es semejante a cualquier otra habilidad de carácter técnico. Así, de la misma manera que los técnicos y especialistas en medicina, arquitectura, escultura, etc., son los componentes y a ellos se les debe encargar la realización de las obras. A los especialistas en virtud y en saber político se les debe entregar la dirección de la ciudad. Esta manera de argumentar entraña una gran falacia elitista. Todos saben lo que desean para el bienestar de los ciudadanos y para lograrlo votan en unos casos a técnicos y en otros sortean, pues para la culpabilidad o no de acciones punibles, un juicio popular es mejor que un juicio de técnicos. Semejante concepción científica de la política debió sorprender en una Atenas en las que se justificaba la democracia poniendo de relieve que la esencia de la comunidad política reside en la institucionalización del debate público. El intento socrático-platónico de tecnificar la virtud política traduce una mentalidad elitista y aristocrática que atenta contra las raíces esenciales de la democracia, tanto la ateniense como la de todos los tiempos. Bueno, aquí vamos a concluir la charla del día de hoy. Estamos con la introducción dijimos que era la introducción el estudio introductorio por Antonio Alegre Gorrí. Bueno, estamos viendo aquí la introducción, el libro de Platón. Bueno, aquí concluimos la charla que le doy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.